Claro, perfecto. Bueno, muy buenas noches a todos los presentes en el aula. Muchísimas gracias, profesor Julio, por la invitación. Espero que esta disertación sea de su agrado. Vamos a hablar de algo bien interesante, porque la tecnología siempre es interesante para todos nosotros. Y la tecnología hoy en día básicamente ha generado aportes significativos dentro de la investigación penal, como lo es el caso de la telefonía. En la primera lámina que tenemos allí, ¿me escuchan bien? Ajá. La primera lámina, vamos a darle la siguiente, que esta es simplemente la etapa de inicio. Se quedó, ¿qué pasó? Bien, lo primero que tenemos que abordar dentro de este tema es que la telefonía, en su definición de la Real Academia Española, no es otra cosa que el manejo, creación, manejo y aporte de todo lo que tiene que ver con el teléfono en el mundo entero. Muchas personas conversan acerca de la telefonía y sus aportes para la investigación criminal o la investigación penal en el proceso de desarrollo de investigación, y lo que queremos en este momento, uno de los objetivos principales de este momento es disgregar los aportes de la telefonía dentro del... Me está llegando aquí un mensaje. Ajá. Me está llegando acá un mensaje de la licenciada Yuri González. Se me fue la idea. Hay que disgregar toda la información de la telefonía de la siguiente manera para verificar sus aportes. La telefonía nace, no ahorita, sino en los años 60 y 50, como la interceptación telefónica o con el modelo de interceptación telefónica. No estoy viendo absolutamente nada, profesor. ¿Puedes observar las láminas? No, tengo el problema técnico que no estoy viendo las láminas, no sé qué está pasando. Dame unos minutos para corregir el inconveniente técnico. No hay problema. Ok, estamos en la etapa principal, ya la estoy viendo ya, ahora sí. Los objetivos del tema son 4. Lo pueden verificar, es identificar los distintos provechos de la telefonía en la investigación criminal, reconocer diferentes informes periciales y demás actuaciones que versan sobre la telefonía, entender el provecho probatorio de las distintas actuaciones de telefonía y verificar el proceso del estudio de registros telefónicos. Hoy en día una herramienta bien novedosa que surge a través de la utilización de los aparatos móviles, de los dispositivos móviles celulares. Continuamos con la lámina. La telefonía, como le estaba diciendo en un principio, es el arte de construir, instalar y manejar los teléfonos. Pero el aporte como tal se disgrega en 3 tipos de provechos que vamos a tener dentro de la investigación criminal. Nace con la interceptación telefónica, como todos conocemos, en algunos países le dicen pinchar el teléfono, no es otra cosa que por un medio externo influir en el canal de comunicación para entender, extraer y leer o escuchar lo que se está conversando entre 2 personas. Por supuesto, una de esas personas o las 2 deben ser investigados en un caso de hecho punible. La interceptación telefónica, creo que en nuestro país Venezuela, en nuestro país Venezuela, está constitucionalmente consagrada. Es decir, el derecho a la protección de las comunicaciones privadas está consagrado en la Constitución de nuestra República. Es muy probable que todos los países que nos estén escuchando sea igual, porque las comunicaciones privadas es un derecho fundamental, pues dentro de lo que es el quehacer de cualquier individuo, su intimidad, proteger, cuidar todo lo que tiene que ver con su pudor. Entonces la interceptación telefónica en nuestro país básicamente genera
obligatoriamente la solicitud ante un tribunal correspondiente para poder realizarse. Vamos a pasar las láminas para irle explicando cada uno de estos. A la interceptación telefónica, lo dice acá en el texto, ya ustedes lo habrán revisado, es una actividad de inteligencia de Estado y policial. Normalmente se utiliza bajo la autorización jurisdiccional respectiva, como ya se lo dije, y se dispone de un mecanismo tecnológico para intervenir el canal de comunicación, almacenar la información contenida en el mensaje y por último se realiza un análisis de esos datos capturados. No se requiere el aparato telefónico, no se requiere tenerlo a la mano, pues lo que se intercepta son las plataformas de las telecomunicaciones, bien sea las plataformas de telefonía fija o de telefonía móvil celular. En cualquiera de los dos casos, para todos los casos, mejor dicho, en nuestro país Venezuela es importante y es fundamental, incluso para poder incorporar y acreditar este elemento como elemento de convicción, para poder generarlo como elemento de convicción en nuestro país, es obligatorio la solicitud previa de un tribunal, ¿vale? Estaba revisando acá el teléfono, no sé si me está mandando. La extracción de contenido. Por otra parte, la extracción de contenido, le dicen también vaciado de contenido, duplicación de imagen de memoria dentro de lo que es un aparato telefónico, es el proceso mediante el cual expertos en dispositivos electrónicos, se llaman informáticos forenses en algún sitio, en otros le dicen peritos forenses en cuestión informática, tiene muchísimo, pero al final de cuentas son expertos en dispositivos electrónicos que ingresan a los aparatos, en este caso telefónicos, para extraer los contenidos del mismo. En la actualidad existen teléfonos móviles que pueden almacenar grandes cantidades de información. Ustedes lo conocen, pues ya casi que llega a 20, 40 gigabytes, incluso hasta más, 80 gigabytes de información, eso es bastante, es muchísima información. En este caso hay que hacer un particular aparte, un particular paréntesis en explicarle a todos ustedes que hoy en día los teléfonos, o lo que nosotros llamamos antes un teléfono, básicamente es una computadora. La extracción de contenido no se ha tipificado dentro del rango constitucional, o por lo menos no se ha descrito, al menos no se ha descrito bien cómo va a ser la incorporación de este elemento de convicción dentro de las actuaciones procesales penales. Y yo creo que por la cantidad de información y, si se quiere, la privacidad de la información que hoy se puede contener un aparato móvil celular, también se requiere que la extracción de contenido se haga previa autorización jurisdiccional. Lo común es realizar este proceso teniendo a la mano los dispositivos. Es decir, una vez que se tiene el teléfono objeto de estudio como evidencia de interés criminalístico, es importante que el experto haga su respectiva cadena de custodia. Me imagino que esa planilla ya la han explicado previamente, es un proceso de garantía en el que el teléfono está llegando a las manos del experto de manera idónea, de manera no contaminada y de manera indemne. Lo común es realizar este proceso teniendo a la mano los dispositivos. No obstante, pueden realizarse extracciones de manera remota. Y bien importante esto porque parece mentira, casi que toda la información hoy en día en muchas empresas telefónicas como los iPhone, la Apple, tienen la información contenida en unos servidores que ellos les llaman la nube. Esa nube puede ser extraída sin tener el teléfono en las manos. De todas maneras, cualquier dato o cualquier pregunta que tengan al respecto pueden hacérmela más adelante. La siguiente lámina, por favor. El tercer aspecto, y es el aspecto donde vamos a hacer más hincapié porque es lo más novedoso dentro del mundo de la telefonía en el proceso de investigación criminal, investigación penal. A algunos no les gusta la frase investigación criminal o investigación del crimen.
No importa. Lo cierto es que hay un hecho punible y estamos buscando cómo concatenar los elementos para hallar una responsabilidad penal. Es el estudio de registros telefónicos. En muchas discusiones hemos conversado varias personas expertas de este tema, y estudio de registros telefónicos como que le falta una palabrita allí, que es el estudio forense de registros telefónicos. Pero al final de cuentas, lo que podemos explicar acá es que es un proceso que consiste en la recopilación, depuración, un examen exhaustivo y la elaboración del informe de todo registro que se produzca por efecto de las comunicaciones telefónicas. Resulta que estos registros pueden recabarse a través de solicitudes oficiales, es decir, un organismo de investigación criminal en cualquier país solicita mediante oficio registrado, debidamente sellado, a una empresa de telecomunicaciones privada los registros de este servidor, Wilmer Aranda. O también puede haber que estos registros sean la consecuencia de una extracción de contenido, como lo hablamos anteriormente, porque los teléfonos tienen también registros dentro de su memoria. Las llamadas salientes, las llamadas entrantes, mensajes de texto salientes, mensajes de texto entrantes. Es decir, lo más común para efectuar el estudio de registros telefónicos es hacer las solicitudes respectivas a las empresas telefónicas. Pero si se ha hecho una extracción de contenido y ahí hay registros, también puede hacerse el estudio de registro telefónico. ¿Y en qué consiste esto? Vamos a pasar la página, por favor. Fíjense ustedes, como todo proceso, tiene una entrada, un proceso y una salida. Valga la redundancia del proceso, pero es así. La entrada de este proceso son las relaciones de las conexiones, relaciones de llamadas entrantes y salientes. Están los registros de celdas, que son también llamadas entrantes y salientes, pero basándose en la radiobase. Ya le vamos a explicar eso. Y la otra entrada es los registros extraídos, que no es otra cosa que lo que se haya almacenado o se haya sacado como elemento de convicción teniendo un teléfono en la mano. El proceso, en este momento, es simplemente hay un circulito, que lo vamos a explicar más adelante, y la salida es un informe y diagramación. Ese informe y diagramación es un elemento de convicción. En Venezuela, hoy en día lo llamamos, se llegó a hacer como acta de análisis, como acta de investigación penal. Hoy en día se llama dictamen pericial. Nuestro Código Orgánico Procesal Penal no ha recogido con puño y letra y con detalle lo que es el estudio de registros telefónicos, y no es tan novedoso acá en el país, pero se ha retrasado escribir al respecto. La siguiente lámina, por favor. Esto que estamos viendo acá se ve muy pequeñita porque de verdad que traté de recogerlo lo más posible. Es una hoja de Excel cuyo contenido es registros de conexiones o registros de llamadas entrantes y salientes. Esta relación, nosotros la llamamos acá relación de llamadas entrantes y salientes, como lo pueden ver, tiene en la parte superior izquierda, a la vista de ustedes, unos datos de suscriptor. Por supuesto, estos datos de suscriptor tienen el número telefónico del cual se está haciendo estos registros, tiene el nombre y los apellidos del suscriptor, la identificación, en este caso es una cédula venezolana, el domicilio, es una dirección que haya aportado el suscriptor en el momento de adquirir la línea, la ciudad, el estado y un número de teléfono que siempre se le solicita de parte de la empresa telefónica para tener allí en su registro por si acaso se cae, tiene algún problema la línea telefónica adquirida, lo puedan llamar para otro número de teléfono. Como podemos ver acá en la primera columna, en la columna A, hay una frase allí que se llama abonado A. El abonado A en Venezuela
creo que en todas partes del mundo, pero puedo hablar por este país porque no he revisado sino solamente Ecuador y Venezuela. En Ecuador es así. El abonado A es quien efectúa la llamada, es decir, quien marca el número, le da send para llamar a alguien. Fíjense ustedes acá esta frase de la columna B se llama email abonado A. El email del abonado A no es otra cosa que la relación que hay entre el aparato telefónico del cual se está haciendo la llamada y la línea telefónica. Bien importante para un futuro análisis que vamos a hacer hoy, más adelante. El abonado B es otro número, una columna de números telefónicos en las cuales son quienes reciben la llamada. Ya vamos a establecer nuevamente la cuestión. Abonado A, quien marca el número y le da send. Abonado B, quien le da recibir y comienza a hablar con la persona que lo ha llamado. La columna D, esta relación de llamadas en Venezuela no todas son iguales. Esta es de una empresa telefónica, la empresa telefónica Movistar, una de las más importantes aquí de este país. En esta columna D dice el tipo de conexión que hubo: mensajes entrantes, mensajes salientes, llamadas entrantes o llamadas salientes. Fíjense bien que acá no hay transmisión de datos. Siempre me preguntan, y por eso hago la acotación, siempre me preguntan, ajá, y los WhatsApp y el Instagram y todas esas redes sociales, no, esas redes sociales se verifican dentro del estudio de registros telefónicos como paquetes de datos y hay una sola numeración que genera, es decir, un solo número como el que ustedes están viendo arriba. Después de abonado A hay un paquete, un número que no es un número telefónico, que termina en la letra C, y eso es un paquete de datos. Ese paquete de datos no me va a identificar nunca quién me mandó el WhatsApp, sino simplemente me va a decir que hay un paquete de datos, valga la redundancia, una foto, un video o algo que mandaron o puede ser texto, pero enviado a través de WhatsApp, Instagram, Facebook, cualquier red social que tengamos en el teléfono. La columna E nos verifica la fecha y la hora. En este caso no aperturé muy bien la celda E para que se viera la hora, pero sí se ve la fecha en que se generó el registro. Los segundos, que en la columna F nos explica es cuál fue la duración de la llamada en segundos. Cuando no es llamada, sino cuando son mensajes, se verifica el número 1 o no sé, y en algunas empresas telefónicas no te mandan la duración en cuando son mensajes o cuando son paquetes de datos. Acá en la columna H, paso a la columna H para que ustedes verifiquen la localización geográfica del inicio A. Aquí es donde se complica un poquito la cosa del estudio de registro telefónico, pero se pone más bonita la investigación. ¿Por qué? Porque hoy en día tenemos el provecho mundial de que ahorita yo, por ejemplo, estoy aquí en esta disertación con ustedes, en compartir conocimiento con ustedes y tengo un teléfono. Me han entrado hasta el momento unos 3, 4 mensajes y hasta una llamada telefónica que no atendí. Pero resulta que todas esas llamadas telefónicas y esos mensajes de texto se están almacenando o ya se registraron en la celda. Como ustedes pueden ver allí, la celda de localización de A es Centro Comercial San Vil, Avenida Libertador, eso es en Caracas, Venezuela. Todos esos registros, todos los registros de llamadas y mensajes de texto se acumulan en una celda. ¿Y esto como para qué? Ya lo vamos a explicar porque es un gran provecho el que hay allí. El estudio de registros telefónicos, en el proceso de estudio de registros telefónicos no se verifica contenido de mensajes. Señores, no vamos a escuchar jamás y nunca a alguien diciendo, mira, yo maté a Pedro Pérez, o yo robé y me metí en esa casa, o mira, pasado mañana vamos vamos a sacar el dinero del banco tal. No, eso se puede lograr a través de la interceptación telefónica y a veces de la extracción de contenidos si las personas no se cuidan al enviar mensajes y grabar notas de voz.
el contenido del mensaje solo se obtiene a través de la interceptación telefónica y de la extracción de contenido. Este estudio de registros telefónicos es una herramienta provechosa para la vinculación, para el entretejimiento de sujetos activos de un delito. Es decir, cuando hablamos de delincuencia organizada, este tipo de herramienta es muy importante porque te amplía enormemente la cantidad de sujetos que puedan estar vinculados al sujeto que ya lo tienes procesado o que lo tienes como sospechoso principal. Más no se van a entender desde aquí ningún tipo de mensaje. Mucha gente opina, y muchos abogados, colegas, jueces, opinan que el estudio de registro telefónico es muy vago, por eso, porque al final como que no te dijera nada. Pero cuando yo les explico lo que les vamos a explicar ahora en esta horita, en este tiempo que vamos a estar acá, sí se le ve un provecho interesante para el investigador. Hoy en día en Venezuela prácticamente cada unidad de investigación, cualquiera que sea el delito, tiene un experto en esta área porque sí, efectivamente es de mucho provecho. Estamos entonces con la primera lámina de insumo, que es la relación de llamada o la relación de conexiones o los registros de conexiones. Esto se le solicita a una línea telefónica específica. Es decir, si Wilmer Aranda, ya va que me adelantaron ahí, porque, si Wilmer Aranda está siendo investigado por un delito, ¿cierto? Y ya yo tengo conocimiento cuál es el número telefónico de Wilmer Aranda, entonces yo pido este insumo que ustedes están viendo en pantalla en este momento. Ahora bien, el siguiente, que ahora sí, gracias, la siguiente lámina, nos va a hablar sobre los registros de celda. Como les acabo de explicar hace un momentico acabo de conversar, que todos los registros, todas las llamadas y todos los mensajes de texto que me están llegando a mí acá, no los estoy atendiendo, pero se están registrando igualmente en una celda. Fíjense ustedes bien, esto es una hoja de Excel en la cual nos entregan a nosotros la información de esa celda. Son cantidades inmensas de información. Si tú pides en Venezuela, por ejemplo, 24 horas de una celda como la que ustedes vieron ahorita, que era la del Centro Comercial del Sambil, sobre todo por ser una zona comercial muy importante en Caracas, podemos estar hablando de unos 200.000, 150.000 registros en esas 24 horas, porque es toda persona que estuvo allí. Me explico nuevamente. Toda persona que estuvo en esa celda, en esa circunferencia de celda, lo vamos a explicar más adelante, y recibió, emitió mensaje o llamada telefónica, resulta que queda registrado allí. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿y para qué tanta información? Y algunos que trabajen allí, que hayan trabajado en la investigación, dirán, ¿y cómo hacemos para depurar esto? Bien, más adelante lo vamos a explicar. Ahora vamos a ir al tercer bloque. La lámina siguiente, por favor. Aquí estamos ya en el proceso del estudio de registros telefónicos. Depuración de la información. Señores, increíble, pero fui a un curso en España hace unos cuantos años atrás y terminé explicando algo que se hacía en Venezuela y no allá. Y me quedé sorprendido porque, claro, uno va a un país más grande, más pujante. Ellos se hacen llamar desarrollados. Yo les digo que, bueno, un país muy bonito, por cierto, y muy interesante. Pero resulta que cuando me estaban dando la clase de terrorismo, hablaron sobre estudios de registros telefónicos y no sé si recordarán los eventos que hubo también después del 11 de abril de las Torres Gemelas, hubo también unos ataques en los trenes de Madrid. Nosotros le decimos aquí el metro, tenemos solamente uno aquí en Caracas. Son subterráneos, pues, y trenes que allá en Madrid le hicieron varios atentados. Y resulta que ellos a punta de estudio de registros telefónicos pudieron identificar líneas telefónicas comunes en cada una de las explosiones. Cuando me estaban dando esa clase,
refiero a esta anécdota porque cuando estaba recibiendo esa clase, yo me di cuenta que ellos metían toda la información dentro de un programa que es muy, muy importante dentro de este mundo de análisis de datos de gran volumen. Se llama Analysis Notebook I2. No sé si lo tienen en sus países, pero es el I2. Ellos cuando metían esa cantidad de información dentro de ese programa especializado para el manejo de datos de gran volumen, no le hacían la depuración. Y resulta que existen dos tipos de tecnología. Dentro de, bueno, existen más tecnologías. Hoy en día estamos en la 5G. Pero en ese momento, cuando estábamos viendo esa clase, habían dos tipos de tecnología. Y esos dos tipos de tecnología, CDMA y GSM, a su vez tenían registros internos en las celdas, porque CDMA es analógico, eso ya son cuestiones electrónicas de ingeniería, pero lo que le puedo decir es que se verifica dentro de la celda, en los registros, una numeración distinta. Es decir, a los GSM, dentro de la celda, como es una información digital, ya está computarizada, resulta que el prefijo, en el caso de Venezuela, es 58414, eso es Movistar. 58414 se ve completico dentro de una celda digital, pero en una celda analógica le pueden variar y se puede decir 5814 y le quitan el 4. Resulta que ellos metían todo ese paquete de datos y si, imagínense que tuvieran una celda digital y una celda analógica en el que 58414 no es lo mismo que 5814 y no cruzaban o no llegaron a cruzar alguna información importante en ese caso porque no hicieron la depuración. Claro, en España ellos alegaron el hecho de que hay muy pocas antenas análogas, antenas CDMA, y por ahí fue que resolvieron el asunto cuando yo les explicaba esto. En Venezuela no, en Venezuela tenemos de las dos cosas. Tenemos de las dos tecnologías, de las dos plataformas, y tenemos que hacer la depuración más exhaustivamente, con mayor rigor, para no generar un falso negativo. Es decir, que no haya una conexión cuando en realidad la hay. Luego de la depuración viene el examen. El examen lo voy a explicar con unas láminas más adelante, porque son varias cosas que hace el estudio de registros telefónicos, son varios aportes, son varios provechos lo que podemos generar con el estudio de registros telefónicos. Y por último, y no menos importante, yo creo que incluso es lo más importante porque toda la información que generamos nosotros, los criminalistas, los investigadores, los que nos metemos en este rollo forense, toda la información que generamos nosotros la leen abogados. Y normalmente los abogados son muy minuciosos en cada uno de sus lecturas, de cada una de sus lecturas, pero además son muy críticos, porque no nada más lo lee el abogado de la fiscalía, a quien estamos ayudando de repente para generar una responsabilidad penal, sino que lo lee también, lo van a leer también los defensores y le van a conseguir 40.000 caídas, le van a buscar 25.000 errores a lo que tú escribiste para tratar de defender o para defender a capa y espada a su patrocinado. Entonces yo siempre le digo a las personas que van a hacer un informe, sea cualquiera que sea el elemento de convicción, que se esmeren en escribir y en diagramar, en explicar bien el elemento de convicción, pero muy bien, con la mayor exhaustividad, porque parece mentira, se queda el examen de la información. En el examen de la información tienes tremendo provecho, pero resulta que en el informe no lo supiste explicar. Y se cae, queda entonces en una cierta, ¿cómo se puede decir? En una cierta vaguedad, queda en lo vago, cuando de repente ya tú obtuviste la información, entiendes que es provechosa, pero como no la supiste plasmar, te la atacan en juicio y pierde el valor, pierde lo que se llama el valor probatorio. Entonces el informe y la diagramación, yo creo que lo más importante, porque es explicarle al fiscal del Ministerio Público, en este caso en Venezuela, explicarle al juez y
explicarle a la defensa que existe allí algo que lo puede convencer dentro del curso de la investigación. Siguiente lámina, por favor.